La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Sean bienvenidos, Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a tratar el tema la importancia de la historia de la iglesia antigua en el siglo XXI. Y me gustaría comenzar con una frase que dijo el doctor Justo L. González, un historiador de la iglesia, y a él le preguntaron por qué es importante la historia de la iglesia, y más en este tiempo. Y Justo González contestó de esta manera: es importante estudiar la historia de la iglesia por muchas razones. Pero, en primer lugar, dice Justo González, no se puede conocer nada humano sin conocer la historia. Escuchen eso. No se puede conocer nada humano sin conocer la historia. Es decir, cualquier cosa tiene una historia en sí misma, y mucho más la iglesia de Cristo. Luego continúa Justo González: la segunda razón es que el pasado es el único modo que tenemos de relacionarnos responsable e inteligentemente con el futuro. Estoy escribiendo un ensayo para la maestría y lo he titulado justamente como este video. Se trata de la importancia de la historia de la iglesia antigua en el siglo XXI. Estamos a 21 siglos de aquello que es la iglesia. Es decir, la iglesia no es algo que haya inventado el pastor de la esquina, no es algo que lo haya inventado una tradición que tiene 100, 200, 300 años, sino que la iglesia tiene más de 21 siglos. Es por ende de que es importantísimo estudiar aquellos primeros siglos, siglo primero, quizás hasta el siglo cuarto, que eso abarcaría la historia de la iglesia antigua. De manera que tenemos en aquellos primeros siglos de la iglesia. Tenemos un cristianismo que debemos descubrir y comprender en cuál fue el contexto en el que se originó el cristianismo. Ese contexto en el que se originó el cristianismo fue un contexto marcado por un mundo judío y greco-romano. Eso es el contexto en el que nació el cristianismo. Pero luego más acá, luego del surgimiento de la persona de Cristo, de los apóstoles, luego tenemos los padres de la iglesia. Dentro de ellos está Clemente de Roma, obras como la Didaje, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, la Epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, entre otros más. Ellos fueron los que son considerados como los padres de la iglesia. Luego están los apologistas griegos, que tuvieron que enfrentarse a un ataque y una crítica de aquellos que se burlaban del cristianismo y lo consideraban como algo vulgar. Luego está el ataque de Marción, el agnosticismo, el montanismo. De hecho, hay un momento muy crítico que tiene que ver con el marcionismo y el ataque a lo que es la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y todos aquellos dogmas y fundamentos del cristianismo que hoy nosotros sostenemos tienen una respuesta histórica, como decía Justo González. Bien, porque no se puede conocer nada humano sin conocer la historia. Y la única manera de relacionarnos responsablemente con esa historia justamente es ir a esas bases que se establecieron en la iglesia antigua de los primeros siglos. De manera que podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que aquellos ataques que inclusive se ven hoy en nuestro siglo XXI también se formularon y se generaron en los primeros siglos de la iglesia. Es por ello que tanto en el concilio de Nicea como el concilio de Calcedonia se dejó establecido que era una doctrina apostólica, tal doctrina que es fundamento del cristianismo, como es la Trinidad. Es importantísimo estudiar la historia antigua de la iglesia por estos múltiples razones, no solamente por el fundamento, sino también para
ver y descubrir que aquellos ataques modernos que se ven hoy en día se reciclan y a lo largo de todo el tiempo y de la historia del cristianismo se vuelven a traer de una manera, de un matiz o de otras, y son respuestas que la Iglesia ya ha dado a lo largo de estos 21 siglos. Dios les bendiga.